El críptido en la oscuridad. Se aproximaba el fin de semana pactado. Todo era felicidad por doquier. Por fin alejarme de mi aburrido trabajo y disfrutar con mi novia los placeres de la vida. Había quedado de pueblear junto con mi novia, solos, sin que nadie pudiese interrumpir nuestro amoroso viaje de pareja. Pero ella tuvo una magnífica idea. A Laura se le ocurrió que sería bueno invitar a nuestros amigos y también pareja de enamorados. No me malentiendan, no es que odiase a Marco y Regina. Es solo que esperaba estar a solas con mi pareja, compartiendo momentos y recuerdos exclusivos de nosotros. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ya había discutido mucho con Laura acerca de su generosa invitación. Ella argumentaba que le debía una salida a su amiga y que no quería quedar mal con ella. No pude reclamarle más. Prácticamente su palabra era ley. La jornada laboral de este viernes pasó tan lento. Estaba cansado de todo en mi oficina, enjaulado como animal. Al llegar la hora de salida, me levanté de mi asiento y sin mirar atrás, huí del lugar velozmente. Llegué a casa. Ya tenía el auto alistado previamente para nuestra travesía. Solo tocaba ducharme y recoger a mis pasajeros. Pasaríamos todo el fin de semana puebleando y regresaríamos el domingo por la tarde-noche. Después de realizar mis deberes, me dirigí a la casa de mi novia para recogerla. Esta, con mal semblante, entró al auto. Me dijo con un tono claramente de reclamo: «Tardaste mucho». Disgustado por la situación, decidí no prestarle atención. Después pasamos por Marco y Regina. Ellos ya tenían el espíritu aventurero consigo, pues llevaban mochilas gigantescas, un par de brújulas y varias linternas consigo. Le pregunté que por qué todas esas cosas, a lo que Regina contestó que irían de campamento. Confundido por su respuesta, no pude hacer más que mirar con enojo a mi novia. Esta solo se limitó a decir: «Lo siento, cariño». Estaba furioso por dentro. La mayoría de mi equipaje era ropa playera. Si bien íbamos a visitar pueblos, esperaba que estos tuvieran playas escondidas o algo por el estilo. Mas sin embargo, ellos decidieron ir a un horrible bosque, lleno de mosquitos y animales peligrosos. Traté lo mejor que pude en ocultar mi molestia, aunque no pude sonreír en la mayoría del camino. Tuvimos que dar distintas vueltas por caminos inhóspitos. No conocía la carretera a la cual estábamos recorriendo, por lo que tardé mucho más en llegar a mi destino. «Toño, amigo, si quieres yo puedo manejar. No hay ningún problema, hermano», mencionó Marco. A lo que yo respondí de forma calmada y amigable que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Llegamos a altas horas de la noche a nuestro destino, un pequeño pueblito ubicado debajo de una gran montaña. Rápidamente nos movilizamos por las pequeñas calles del sitio para ver si encontrábamos un lugar donde hospedarnos. Después de deambular por las diferentes calles de la locación, por fin encontramos una pequeña posada para pasar la noche. Llegamos a la recepción y alquilamos 2 cuartos. Al empezar a bajar nuestras maletas, accidentalmente dejé caer la mía al suelo. Esta se abrió al instante, esparciendo toda mi ropa en el empedrado de la calle. «Toño, creo que te equivocaste de ropa. En las montañas no hay ninguna playa», comentó Antonio con un tono burlesco. Al escuchar el comentario, todo el grupo empezó a reírse a carcajadas de mí, incluyendo a Laura. Solo pude soportar tal humillación y dar mi mejor cara. Después de entrar a la habitación, lo único que quería era dormirme y esperar que el día siguiente sea mucho mejor que el anterior. Al primer rayo del sol, nos alistamos para salir a conocer este mágico pueblo.
y todo el mismísimo a sus alrededores. Los pobladores del sitio estaban bien acostumbrados a recibir visitantes. Adquirimos diferentes recuerdos en cada tienda de souvenirs que asistíamos: llaveros, destapadores, encendedores, etc. Un sinfín de artilugios comprados. En mi caso solo adquirí una pequeña navaja de mano. Uno nunca sabe si la necesitará para cualquier cosa, en especial a donde íbamos. Los demás se me quedaron mirando con ojos burlescos. Después lanzaron comentarios al aire diciendo: «No nos vayas a desaparecer en el bosque. Cuidado con su alargada hoja», etc. Las burlas seguían presentes. El día transcurrió de manera fugaz. Después de toda esa odisea turística, por fin tocaba hora de adentrarnos a la montaña y acampar en sus inmensos bosques. Mi auto era todoterreno, por lo que fue un alivio ver cómo pasaba sin dificultades los imperfectos del camino de terracería. Nos empezábamos a alejar del pueblo, y a la par la oscuridad se hacía presente en todo nuestro recorrido. Solo las luces de mi coche eran la única fuente de iluminación. Nos íbamos adentrando cada vez más al bosque, hasta el punto de ver solo árboles gigantescos de lado a lado. Después de un largo rato manejando, llegamos al final del camino. Un gigantesco barranco estaba frente a nosotros. Afortunadamente, la luz de la luna iluminaba de gran manera el sitio. Bueno, al fin llegamos. ¿No crees que es hermoso, cariño?, preguntó Laura, mientras hacía un gesto con su mano enseñándome todo el lugar. Sin duda tenía que reconocer lo hermoso que era. Tenía una gran vista. Era algo peligroso, pues la caída desde esa altura era claramente una muerte segura. Pero quitando ese mínimo detalle, era un gran sitio para acampar. Tal vez no fue una mala idea después de todo. Tal vez estaba equivocado, y en todo este viaje fui un aguafiestas amargado por la situación. Desempacamos todo, y a cada quien se le asignó una tarea. Laura y Regina empezarían a hacer la fogata, mientras Marco y yo armaríamos las tiendas de acampar. La velada transcurrió de gran manera. Había alcohol. Estábamos sentados alrededor de la fogata. Contábamos grandes historias de terror. Todo era excelente. Después de una larga jornada, a todos les pareció que era hora de dormir. Ya eran altas horas de la madrugada, y teníamos que recargar fuerzas para el viaje de regreso. Mientras instalábamos las tiendas, le dije a Marco si podíamos instalar la mía en un sitio más alejado, para así tener algo de privacidad con mi chica. Este accedió con una cara de picardía, mientras se le veía sonriente. Laura y yo nos despedimos de los demás, y nos encerramos en nuestra carpa. Ambos estábamos satisfechos con la vivencia experimentada. Pero algo en mi interior me hacía sentir insatisfecho. Esto se reflejó en mi rostro, expresión que no pude ocultar. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué acaso no te gustó acampar?, preguntó mi novia con cara de disgusto. A lo que le respondí que no era eso. Simple y sencillamente, nos la hubiésemos pasado mejor en la playa o en otro sitio. Ella, enojada, siguió reclamándome que no era su culpa, y que si no me la había pasado bien, entonces ¿por qué estaba sonriendo hace unos instantes? Yo, como una bomba de tiempo a punto de explotar, no pude contenerme más y empezamos a discutir. Fueron reclamos muy acalorados y eufóricos. Los gritos se podían escuchar por todo el barranco, pues nuestra casa de campaña estaba situada cerca de la orilla. Yo, cansado de la situación, me volví a poner mis pantalones y salí afuera a tomar una bocanada de aire. Tal vez así se me despejarían todos mis problemas. Pero qué equivocado estaba, porque esos problemas me estaban siguiendo. ¿A dónde crees que vas? Aún no hemos terminado con nuestra discusión, Antonio, gritaba Laura mientras iba en mi persecución. De pronto,
De la otra tienda se asoma Marco, preguntando si todo estaba bien. A lo que respondí que todo estaba perfecto y que todo era felicidad. Obviamente mis palabras estaban cargadas de sarcasmo hasta el tope. Al verme acechado por mi novia, no tuve más remedio que apartarme del sitio, buscando un momento de paz y una bocanada de aire fresco. Pero esta seguía acosándome e iba tras de mí. Nos apartamos tanto que no podía ver las tiendas de campaña. Ella empezó a soltarme manotazos en mi pecho, y yo, impotente, solo pude tomarle de las manos, tratando de detenerla. De pronto, para sorpresa de ambos, entre la oscuridad, un par de ojos se visualizaban a lo lejos. Nuestra actitud y semblante cambió radicalmente. Laura se escondió detrás de mí al instante, mientras que yo miraba fijamente. Dentro de la oscuridad surgió un ente maquiavélico y altamente repulsivo. Era una criatura extraña, de color verde pálido. Esta andaba en 4 patas, pero podía erguirse a voluntad al parecer. Tenía 2 gigantescos ojos rojos y una especie de cresta en su cabeza, el cual recorría todo su cuerpo. Al revelarse tal abominación, no me quedó más que retroceder. Daba pasos hacia atrás de forma no brusca, pero esto fue inútil, porque a nuestras espaldas estaba el barranco. Nos encontrábamos entre la espada y la pared. De pronto recordé la compra que había hecho en la mañana. De entre mis bolsillos, saqué el afilado cuchillo que acababa de adquirir. Aquella anomalía se aproximaba hacia nosotros. No había de otra, así que me abalancé sobre él, tratando de clavarle la hoja de mi arma en alguno de sus ojos. Pero este, de un solo manotazo, me mandó a volar, impactando en un árbol y dejándome una herida en el brazo izquierdo. Estaba a punto de perder el conocimiento, cuando de pronto mi novia comenzó a gritar pidiendo ayuda. Esa cosa se acercó de manera sigilosa a Laura, mientras revelaba sus alargadas garras. Este era el final, pensé mientras veía la escalofriante escena a lo lejos. No podía hacer nada, pues estaba muy aturdido para reincorporarme. Para sorpresa nuestra, se escuchó un estruendo a lo lejos. Era el accionar de una pistola. Esa cosa, al escuchar dicho estruendo, se alejó del lugar inmediatamente. Al lugar llegaron en nuestro rescate Marco y Regina. Estos nos auxiliaron mientras se mantenían alertas. Mientras regresábamos al campamento, nos preguntaron si estábamos bien, a lo que simplemente asentamos. ¿Qué fue lo que les pasó, amigo? ¿Y qué diablos era esa cosa?, preguntó Marco. El silencio se hizo presente por un instante, antes de que pudiese responder. No lo sé. Nunca había visto nada igual. Era una criatura horrenda que nos atacó entre la oscuridad. Parecía una especie de perro o lobo, pero sinceramente descarto esta teoría, pues su color, facciones y sobre todo sus ojos son claramente diferentes. Todo mundo se quedó callado al terminar de replicar mis palabras. Llegamos al campamento, y ya ahí solo recogimos lo básico, antes de marcharnos, dejando gran parte de las cosas como las tiendas de campaña y comida en general. Emprendimos una huida rápida, no sin antes tomar un botiquín de emergencias que Regina había traído. Con ese valioso recurso, pudieron atender mi herida en mi brazo. Tenía la forma de un gigantesco arañazo, con 3 garras impregnadas en mi piel. Mientras me vendaban el brazo, Marco manejaba la camioneta. En eso, este frena de golpe, haciendo que toda nuestra atención recaiga a la vista frontal del vehículo. A lo lejos se podía apreciar cómo un par de ciervos muertos estaban tirados en medio del camino de terracería. Estos, ya inertes, se encontraban boca arriba con su estómago perforado. Solo podía apreciar cómo les habían hecho un corte enorme. Miré a Marco, y este a su vez me devolvió el gesto.
Les indicamos a las mujeres que esperaran en el auto, mientras bajábamos a mover los cadáveres, pues obstruían el paso de manera considerable. Y lo último que queríamos era que se perforara alguna llanta del vehículo. Las dos aceptaron la propuesta casi de inmediato. Al bajar del carro, rápidamente desenfundé mi arma, mientras que Marco repetía mi acción de la misma manera. Nos acercamos lentamente a los cadáveres de aquellos animales. Al llegar, nos dimos cuenta del horror. Estos pobres ciervos les habían quitado todas sus tripas e intestinos. Solo quedaba un estómago vacío y limpio, dejando al animal como si fuera un hueco o una cáscara de algo que estaba a punto de romperse. El olor que desprendía era insoportable, tanto que ya no pude aguantar y vomité por el asco que tenía. Después del descubrimiento, procedimos a mover los cadáveres a la orilla del camino y regresar al auto. Después de contarle todo a nuestras parejas, salimos de ese macabro bosque. Ya cuando estábamos por volver, la luz del sol iluminó nuestros rostros. Al llegar al pueblo, lo primero que hicimos fue ir al médico más cercano para que me atendiera. Al preguntarme qué fue lo que me había pasado, yo con algo de pena y temoroso de que me tachara como loco, le conté todo lo acontecido de la noche anterior. Solo se limitó a mirarme fijamente, con una clara expresión pensativa. Yo, al ver su rostro, le dije que no era broma. Ningún oso o lobo pudo haberme hecho una herida similar, ni mucho menos. No es que no te crea, hijo. El problema es que sí lo hago, y es algo muy grave para este poblado, respondió mientras se apartaba de mí. Verás, aquí en esta humilde comunidad, casi no llega la malicia como en otras partes del mundo, ya sea delincuencia, contaminación, drogadicción, etc. Pero el costo a pagar por la paz y tranquilidad del pueblo es muy alto o bajo, dependiendo de la persona que le preguntes. A mí en lo particular, estar muy aislado de todo es contraproducente. Hay muchas cosas extrañas que ocurren alrededor de este pueblo, y uno solo tiene que acostumbrarse a ello, o ignorarlo por el bien de tu salud mental y física. Me quedé perplejo ante la revelación de aquel médico. ¿Cómo es posible que un hombre de ciencia aceptara tal situación de lo más normal? Me preguntaba a mí mismo. Después de que me atendiera, salí de su consultorio con más preguntas que respuestas. Regresé a la posada, y al llegar, vi cómo mis compañeros platicaban entre ellos. Sus rostros eran de extrañeza. Rápidamente les pregunté si habían averiguado algo de la criatura. Laura me dijo que a las afueras del pueblo estaba una pequeña granja. Los pobladores le dijeron que habían pasado cosas similares a lo que vimos en el camino de regreso. Con la curiosidad desbordada, decidimos partir hacia dicha granja. Nos tardamos en llegar al punto. Al echar un vistazo, logramos apreciar a lo lejos un montón de gente junta como multitud. Al acercarnos, nos percatamos de que varios de los animales granjeros estaban muertos de la misma manera que esos ciervos vistos en el bosque. Mucho ganado vacuno, cabras, perros, etc., diseccionados desde el estómago, sin ningún intestino por dentro, solo un gigantesco agujero. Era una escena horrible, pues fue todo una masacre. ¿Cómo ocurrió esto?, preguntó Regina a uno de los granjeros. La cosa los mató. La noche anterior nos fuimos a dormir como cualquier otra. Se escuchaban los perros ladrar, pero cesaron rápidamente. Es por eso que no hicimos mucho caso. Al despertar, lo primero que nos encontramos fueron manchas de sangre en nuestra puerta. Y al revisar toda la granja, nos percatamos de estos sucesos, contó una de las personas entre la multitud. ¡Qué horrible! Lamento que esa abominación haya matado a sus animales, señor, respondí.
El hombre me miró enfurecido. Pareciese que algo cambió dentro de sí de un momento a otro. Empuñó con furia su horca de madera, la cual estaba clavada al suelo. ¿Qué fue lo que dijiste, muchacho? ¿Cómo te atreves a hablar así de la cosa? Deberías estar avergonzado por tus horrendas palabras, gritó aquel hombre. Mientras me regañaba por lo sucedido, la gente se acercaba a nosotros con mirada de enfado. Claramente mis palabras no sentaron bien en ellos. Pero, ¿por qué? Si todo su ganado estaba muerto. Mientras pensaba en lo sucedido, este hombre me apuntó con su horca, mientras otros granjeros enfadados también sacaron distintos tipos de instrumentos, como palas, azadones, etc., con el fin de amedrentarnos. Escucha con mucho cuidado lo que les diré a ti y a tus amigos. Esa criatura es la razón por la que el pueblo sea tranquilo. Es nuestro protector. Ahuyenta a las malas personas, así como las energías negativas y enfermedades que atormentan a toda la sociedad fuera de este pueblo. Nosotros lo adoramos, así como entendemos que él también nos adora. Y tú, cretino, vienes a escupirnos en nuestra cara, a pisotear nuestras tradiciones y creencias. Eso no lo vamos a permitir. Comenta de forma energética. ¿Es una broma? Ese monstruo casi mata a mis amigos, además de que mató a todos estos animales de manera brutal y sanguinaria. Tan solo mira a tu alrededor. Si así mueren estos pobres animales, ¿qué les esperará a ustedes? Responde Marco de manera desafiante. Ustedes son los que están mal. La cosa jamás nos haría daño. Esto que ves es tan solo una ofrenda a la abundancia y paz que Él nos ha brindado. Ya me cansé de escuchar tus estúpidas quejas. Ahora recibirán el castigo que se merecen. Están locos de remate, sentenció Marco. Acto seguido, la gente se abalanza sobre nosotros, pero para esto, Marco responde rápidamente con varios tiros al aire. Al ver eso, la gente retrocede, y unos cuantos más se ponen a cubierto. Déjenos en paz y nos iremos. Si tratan de seguirnos o atacarnos, no dudaré en meterles un tiro. ¿Escucharon bien, locos?, indica Marco, gritando mientras nos alejábamos del sitio. Al llegar a la camioneta, salimos disparados como el diablo de ese sitio. Nunca más volvimos a ese poblado. Ahora en la actualidad, después de tanto reflexionar sobre los hechos, ahora las palabras de aquel médico tienen sentido para mí. Si vives en este tipo de lugares, repletos de sectas y fanatismo, tienes que callar por tu seguridad. Este país es extenso e inexplorado en algunas partes del mismo. ¿Quién sabe lo que nos guarda en la oscuridad de aquellos lugares aún por descubrir?